Saludos, amantes de la historia. La emperatriz Carlota es una de las figuras más interesantes de la historia de México, una mujer soñadora destinada a ocupar un puesto secundario en la realeza europea, la cual se aferró junto a su marido al sueño imperial mexicano que les pudo haber convertido en gobernantes de un territorio que hubiera eclipsado a algunos imperios de la época. Sin embargo, este sueño terminó de forma dramática, cobrándose a su paso la vida de Maximiliano y la cordura de Carlota. Y aunque es de sobra conocido el triste desenlace de la emperatriz, pocos saben cómo fue su lento pero inexorable paso a la locura, o incluso qué fue de ella en los 60 años que vivió tras la muerte de su esposo. Acompáñenme a conocer qué pasó con Carlota tras la caída del Segundo Imperio. En 1864 arribaron a costas mexicanas el archiduque Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota Amalia de Bélgica. En ese momento daban comienzo a lo que ellos creían sería la aventura de su vida. Con el respaldo económico y militar de Francia, habían llegado a México con la idea de instaurar una monarquía que terminara con el prolongado proceso de inestabilidad política que había caracterizado al país. Para su desgracia, lo que debía ser un rápido proceso de pacificación terminó en una prolongada guerra de desgaste con el gobierno mexicano encabezado por Benito Juárez. Tras varios años de lucha infructuosa y cuantiosos gastos que parecían no tener fin, el emperador Napoleón III decidió finalmente retirarse de México, evacuando a las tropas francesas y terminando con los apoyos financieros al imperio mexicano. En 1866 la situación iba de mal en peor, pues el territorio que abandonaba el ejército francés era inmediatamente reclamado por el ejército republicano de Juárez. El ejército imperial mexicano, que se suponía debía defender el territorio tras la partida de los franceses, estaba mal entrenado y equipado, además de que faltaba dinero para mantenerlo operativo, de modo que la retirada francesa significaba el fin del imperio. Ante esta situación, la emperatriz Carlota decidió emprender un viaje a Europa con la intención de recuperar el apoyo de Napoleón III. Asimismo, se cree que un motivo oculto para este viaje fue el presunto embarazo que tuvo la emperatriz a raíz de sus amoríos con el oficial belga Alfred van der Smissen, aunque esto no ha podido ser confirmado con certeza. Embarazo o no, lo cierto es que la emperatriz no inició con buen pie su misión diplomática. Su llegada a Francia coincidió con el crecimiento de la amenaza prusiana hacia Francia, lo que redujo todavía más el interés de Napoleón III en retener tropas para defender el imperio de Maximiliano. De hecho, la llegada de Carlota implicó una incomodidad diplomática para el emperador francés, quien debería enfrentar directamente a la persona que inicialmente prometió ayudar y ahora dejaba su suerte. Napoleón trató de esquivar a Carlota de múltiples formas. En su camino a París, la emperatriz mexicana recibió un telegrama de parte de su homólogo francés, aludiendo que se encontraba enfermo y no podría recibirla en esos momentos. Pese a ello, Carlota continuó su camino. Una vez en la capital francesa, fue visitada en su hotel por la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón, quien trató de convencerla de desistir en su cometido, lo cual tampoco consiguió. Tras estos fracasos, finalmente Carlota se reunió con Napoleón III en un par de ocasiones, exponiéndole los logros conseguidos en la guerra contra los republicanos y los daños que ocasionaría al imperio y a la propia imagen de Francia si Napoleón decidía abandonarlos a su suerte. En sus esfuerzos por mantener la ayuda de Francia, Carlota buscó y habló individualmente con los ministros de Napoleón, que eran abiertamente favorables a retirarse de México. Tras unos intensos días de negociaciones, finalmente el emperador en persona fue al hotel donde se alojaba Carlota para comunicarle la negativa de seguir respaldando al imperio mexicano. Este fracaso fue el primer paso en la crisis nerviosa que llevaría a Carlota a la locura. Tras la negativa de Francia, la emperatriz comenzó a presentar crisis nerviosas, además de que en su correspondencia comenzó a mostrar un cambio importante en su postura y percepción de la realidad. En sus cartas a Maximiliano comenzó a mostrar un creciente odio hacia Napoleón, llegando incluso a referirse a él como el diablo y a su corte como el infierno. Su apatía por el emperador francés llegaría a tal punto de creer que durante su primera reunión con él, este le intentó envenenar cuando le ofreció una naranjada. Fue a partir de este punto que Carlota empezó a ver agentes franceses por todos lados, los cuales, según ella, tenían la intención de eliminarla. Por otro lado, su percepción de la política también comenzó a transformarse. Lejos de desistir en su sueño imperial tras la negativa francesa,
la emperatriz instó a Maximiliano a quedarse en el trono de México, apelando a que la salida de Francia podía ser más benéfica que perjudicial, y que los problemas a que se enfrentaban podían ser superados gracias a la superioridad moral de la monarquía frente a la república. Luego de este episodio, Carlota viajó a Italia llegando a Miramar, lugar que en compañía de Maximiliano habían gobernado años atrás, y desde el cual salieron con rumbo a México. Ahí recibió comunicaciones sobre la situación en México y, siguiendo el consejo de Maximiliano, optó por pedir ayuda al Papa, por lo que acto seguido emprendió el viaje a Roma, aunque no sin antes dar una fiesta con motivo de la independencia de México en el castillo de Miramar, pues la suerte quiso que el 16 de septiembre la alcanzase en dicho lugar. El estrés a que se había visto sometida desde su llegada a Europa comenzaba a hacer estragos en su salud mental. Desde lo sucedido en París, comenzó a responsabilizar a Napoleón III de todas sus desgracias. Incluso cuando en Miramar le llegaron mensajeros mexicanos con noticias de Maximiliano, ella les preguntó si de camino no habían sido interceptados por agentes franceses. Ya rumbo a Roma, sus alucinaciones la llevaron a desconfiar de su propio séquito de acompañantes, creyendo que entre ellos habría infiltrados franceses que intentaban envenenarla. Ordenó detener el viaje a medio camino a causa de un malestar, creyendo que había sido envenenada, lo que hizo que llegara a ordenar la cancelación del viaje a Roma. Sin embargo, tras un nuevo y abrupto cambio, reanudó el mismo. En Roma fue recibida inicialmente por el cardenal Giacomo Antonelli, quien le adelantó la reticencia de la Iglesia por apoyar al Imperio mexicano. Pese a este accidentado inicio, Carlota tuvo una conferencia privada con el Papa Pío IX unos días después. Aunque no se sabe con exactitud lo que se dijo, lo cierto es que Carlota salió sin una respuesta satisfactoria y sin cordura. Con el tiempo se llegó a saber que en la reunión privada con el Papa, Carlota le comentó que todo su séquito estaba integrado por envenenadores y que ella necesitaba de su protección. Tras salir de la conferencia, se decía que la emperatriz tenía un rostro sombrío y la mirada extraviada. En cuanto regresó a su hotel, despidió a su séquito y comió sola en su habitación. Al día siguiente, Carlota salió temprano con su carruaje con rumbo al Vaticano, aunque al parecer hizo una parada en la Fontana Trevi, donde bebió del agua de la fuente, pues el día anterior no había bebido nada por temor a que tuviera veneno. Posteriormente se presentó ante el Papa de forma inesperada, y le rogó que arrestara a su séquito, pues eran envenenadores de Napoleón III. El Papa consiguió calmarla, permitiendo que se mantuviera en el Vaticano ese día en compañía de la Guardia Papal. Sin embargo, cuando regresó a su hotel en la noche, rápidamente volvió al Vaticano en plena noche exigiendo el asilo, puesto que creía que su vida peligraba en el lugar donde se alojaba. En los días siguientes permaneció en el Vaticano, comiendo solo la comida que estaba destinada para el Papa. Posteriormente se le convenció de volver a su hotel bajo la creencia de que su séquito había sido encarcelado, aunque en realidad solo los habían apartado de su vista. Ya en su habitación, Carlota solo permitía que una doncella de su confianza estuviera con ella y que cocinara en presencia de ella, además de que su comida debía ser probada previamente por un gato. Asimismo, el agua que bebía era tomada por la propia emperatriz de las fuentes de la ciudad, procurando una fuente distinta cada día. En cuanto al agua, esta era servida siempre en un vaso de cristal que Carlota había extraído del Vaticano. En ese tiempo, Carlota llegó a pensar que le quedaba poco tiempo de vida, por lo que llegó a escribir cartas de despedida, incluida una para el propio Maximiliano, además de dejar un testamento otorgando la mayoría de las posesiones que tenía para su esposo. Desde los primeros síntomas de su pérdida de razón, el Papa había mandado llamar al conde de Flandes, quien era hermano de Carlota, para que viniera por ella. Tras unos días, este se presentó ante Carlota tratando de calmarla. Posteriormente consiguió trasladarla nuevamente a Miramar, donde un médico la trató. Aún en Miramar, los desvaríos de Carlota continuaron. Siguió desconfiando de todos y viendo asesinos en todos lados. Incluso llegó a pensar que, aparte de Napoleón III, el mismo Maximiliano había planeado atentar contra su vida, aunque esta alucinación no duró mucho tiempo. El conde de Flandes, por su parte, escribió a los banqueros a cargo de las cuentas de Carlota, advirtiéndoles de que no hicieran caso de las órdenes emitidas por ella si no eran ratificadas por Eduardo Radontés, quien era el prefecto de Miramar. Las noticias del estado de salud de Carlota le llegaron a Maximiliano a partir de dos lugares, desde Roma y de Miramar. Al enterarse de la pérdida de cordura de su esposa, Maximiliano se derrumbó anímicamente, al punto de considerar seriamente abandonar México. Los desvaríos de Carlota continuaron, llegando a referirse de Maximiliano como el soberano de la tierra e incluso como el soberano del universo.
Debido a esto, la emperatriz no pudo enterarse de la suerte que corría su esposo en México. Mientras ella permanecía en el castillo de Miramar, terminó siendo virtualmente secuestrada por las autoridades austriacas, pues tras ser arrestado Maximiliano por los republicanos en México, su hermano, el emperador Francisco José, le devolvió su estatus de archiduque con la esperanza de que el rango le protegiera de ser ejecutada. Esto hizo que de forma oficial Carlota pasara a ser archiduquesa y por lo tanto parte de la familia Habsburgo. Tras la ejecución de Maximiliano, fue necesario que la familia real belga negociara con Austria la liberación de Carlota, quien finalmente fue regresada a Bélgica en octubre de 1867. Una vez en su país natal, fue trasladada inicialmente al castillo de Tervueren, para posteriormente ser trasladada al castillo de Laeken, donde residió en compañía de su padre, el rey Leopoldo II. Ya fuese por sus desvaríos o por evitarle nuevos ataques de nerviosismo, lo cierto es que su familia le ocultó la muerte de Maximiliano a Carlota hasta enero de 1868, a casi 6 meses de su fusilamiento. Se dice que la noticia la devastó completamente. Tras un año de vivir en Laeken, se trasladó nuevamente al castillo de Tervueren, donde comenzó a coleccionar todos los objetos que habían pertenecido a su difunto esposo. Finalmente dejaría Tervueren en 1879 tras un incendio del que Carlota pudo salvarse gracias a sus damas de honor, quienes la despertaron a tiempo. Tras este episodio, Carlota finalmente se trasladó al castillo de Bouchot, donde permanecería el resto de su vida. En el castillo, finalmente la emperatriz desaparecería de la esfera pública, siendo visitada únicamente por su familia, así como el abad encargado de oficiarle misa en el castillo los domingos. Ensimismada en sus pasatiempos como eran jugar a las cartas, el bordado o el escuchar música en el gramófono, se apartó completamente de la realidad. Incluso nunca fue notificada de la muerte de sus familiares, ni siquiera de su padre, pues ella ni siquiera preguntaba por ellos. En estos años, su comportamiento era errático, caracterizado por periodos de silencio, seguidos de periodos de gran actividad, ya fuese discutiendo con interlocutores imaginarios, o repitiendo recuerdos de la época del imperio, o bien teniendo estallidos de ira en los cuales incluso llegaba a destrozar objetos. En 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, el contexto se tornó complicado para Bélgica, quien sería invadido por tropas alemanas en un intento por invadir Francia a través del territorio belga. Esto hizo que la familia real belga se instalase en el escaso territorio que permaneció fuera del alcance alemán hasta el fin del conflicto. No obstante, el castillo de Bouchot, donde se alojaba Carlota, fue alcanzado por el ejército alemán. Es en este momento donde los lazos con Austria volvieron a cobrar importancia en beneficio de la antigua emperatriz de México. Dado que aún continuaba siendo archiduquesa de Austria y el emperador Francisco José era su cuñado, el ejército austrohúngaro tomó posesión del castillo, colocando la bandera austriaca en el edificio y un letrero en el exterior para los soldados alemanes, el cual decía más o menos lo siguiente: esta vivienda, propiedad de la corona belga, está ocupada por su majestad la emperatriz de México, archiduquesa Maximiliano de Austria, cuñada del emperador Francisco José, nuestro ilustre aliado. Ordeno a los soldados alemanes que pasen por aquí, que no toquen el timbre y que dejen la plaza intacta. Pese a los caóticos acontecimientos que ocurrieron durante la guerra, la vida de Carlota no cambió en nada. Finalmente, tras una vida de enclaustramiento, Carlota fallecería de una neumonía el 19 de enero de 1927, a la edad de 87 años. Pese a su desaparición de la escena pública, su muerte provocó un periodo de luto nacional en Bélgica, al que siguieron una serie de honras fúnebres en las que participaron algunos legionarios belgas veteranos de la expedición a México. Aunque existen múltiples versiones sobre las últimas palabras de Carlota en su lecho de muerte, una versión menciona que dijo lo siguiente: todo aquello terminó sin haber alcanzado el éxito. Si te gustó el video, te invito a que me apoyes con tu like y un comentario, o compartiendo este video para que llegue a más personas. También te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para conocer nuevas curiosidades de la historia, tanto de México como del mundo. ¡Hasta luego!